¿Qué tal, familia Mascorriente? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que no se tiene mucha información y es sobre las hernias en nuestros peluditos. Te voy a hablar sobre las principales hernias que les pueden causar y si pueden ser generadas por traumas o ya bien sea de nacimiento o naturales. Bienvenidos. Entonces, familia, ¿qué es una hernia? Una hernia básicamente es la pérdida de la continuidad de la musculatura que permite que salgan estructuras por ese agujero hacia la zona más superficial, la zona subcutánea, o sea, por debajo de la piel. Básicamente esto es una hernia y vamos a observar todas las que vayan a ser más comunes en nuestras mascotas. Lo primero que tenemos que tener presente es que las hernias pueden ser traumáticas por un golpe, un accidente, una caída, o también puede ser de origen natural, o sea, congénito, que el cachorro nace con ella, o que posiblemente no se pudo cicatrizar muy bien su ombligo y puede generar cierto tipo de hernias. Lo más importante es que las logremos identificar para poder preguntarle a nuestro médico veterinario que le vemos ese abultamiento extraño y poder diagnosticarla y así poder determinar si es quirúrgica o si se puede dejar por el resto de su vida. No todas las hernias evitan que nuestros cachorros o nuestros peluditos tengan un desarrollo adecuado de su vida. Muy probablemente las hernias no le van a evitar que se tenga un buen desarrollo, que no pueda jugar, pero hay una muy puntual que te la voy a decir más adelante que sí le va a afectar sí o sí el desarrollo de tu mascota. La primera hernia, que es la más común, o puede que no sea la más común, sino que es la que más observamos, es la hernia umbilical. Esta se va a ver un abultamiento en la zona del ombligo de nuestra mascota, más o menos en esta zona, donde si le hacemos presión se va a perder, pero luego nuevamente retorna a su estado natural. Se ve como una bombita y es fundamental que identifiquemos si es una mala cicatrización del ombligo o si realmente es una hernia. Con esto nos podemos apoyar si va a requerir cirugía o no. También va a depender si requiere cirugía o no el tamaño, porque por este agujero va a salir aumento o grasa como tal de nuestro intestino o de nuestros órganos internos hacia la zona superficial o la zona que tenga contacto directo con la piel. Dependiendo del tamaño puede que salgan partes de órganos, partes de intestinos y allí es donde se vuelve preocupante y sí o sí hay que operarla debido a que esto nos puede llevar a una obstrucción intestinal y puede poner en riesgo la vida de nuestra mascota. Otra que es muy común es la hernia inguinal. Se observa más o menos en esta zona, en la zona inguinal de nuestras mascotas, y esto puede ser también debido a causas naturales como también traumáticas. Por ejemplo, existen muchos perros que tienen un mal comportamiento de conducta y empiezan a ladrar y a ladrar y a ladrar, todo el día se mantienen ladrando y esto puede ocasionar un desgarre de esta zona, debido a que aquí se aglomeran tres músculos muy importantes. Estos tres músculos se pueden desgarrar por el ladrido constante y fuerte y ahí es donde empieza a salir grasa, a meterse grasa pues por ese orificio y puede que vaya creciendo con los pasos del tiempo o con los pasos de los años. Por eso es fundamental que si llegamos a diagnosticar esta hernia umbilical, busquemos de pronto un etólogo que nos ayude con la conducta de nuestra mascota, debido a que si disminuimos ese ladrido es muy probable que ella vuelva y se cierre por sí sola o
precisamente pues que no se vaya a producir en un futuro. Otra que es muy común es la hernia perineal. Perineal se refiere a las zonas de los lados del ano como tal. Puede ser unilateral, o sea que la veamos solamente a un lado, o bilateral, donde la veamos a los dos lados. Obviamente, si es bilateral, va a tener una complicación mayor. También este tipo de hernia se puede presentar con perros que ladran mucho debido a que fuerzan mucho los músculos, o también se puede presentar con perros o gatos que hayan presentado problemas digestivos muy crónicos. Entonces estos problemas digestivos nos van a llevar a que se haga una fuerza exagerada en este tipo de músculos y se desgarren, logrando así que salgan las estructuras o los fluidos por este tipo de hernias. Otro tipo de hernia que es demasiado común es la hernia diafragmática. Recordemos que los mamíferos tenemos un músculo en esta zona que nos separa el tórax del abdomen. Este músculo se llama diafragma. Cuando se llega a presentar de pronto un accidente, una caída muy brusca, este músculo diafragma se puede romper y puede pasar dos cosas: que la zona del abdomen empiece a ingresar a la zona torácica, puede ser órganos, omentos o grasa, y esto va a generar una disfunción en la respiración y en la oxigenación de la sangre, porque ya se van a ver afectados nuestros pulmones y nuestro corazón. O por el contrario, puede que salga líquido también de nuestros pulmones hacia la zona abdominal. Por eso es fundamental que si nuestras mascotas sufren algún tipo de accidente o de caída, llevemos al médico veterinario para que diagnostiquemos si no le generó una hernia diafragmática, debido a que esta hernia corresponde un peligro para la vida de nuestras mascotas. Otra que es muy fundamental es la hernia discal. Esta hernia discal nos va a generar cierto tipo de dolor en nuestras mascotas. No la vamos a observar directamente a la vista, sino que más bien vamos a observar signos clínicos en nuestras mascotas. Por ejemplo, va a estar limitada la marcha, va a estar limitado el gusto al juego, van a caminar un poco encorvados, y en el momento de subir escalas o subirse a un sillón o a una silla, vamos a ver cierto dolor en ellos. Cuando veamos este tipo de signos clínicos, es fundamental visitar al médico veterinario, debido a que nuestra mascota puede poseer una de estas hernias. Recordemos que las vértebras vienen amortiguadas por un disco, entonces durante toda la columna vertebral, entonces va vértebra, disco, y así sucesivamente durante toda esa zona. Los discos básicamente son los que amortiguan la fricción entre vértebra y vértebra, pero esto puede generar que haya una disrupción en ese punto del disco y pierda pues la continuidad, saliendo una porción de ese disco hacia la médula espinal, que está en la parte de abajo. Entonces esto lo que va a ocasionar es que la información de A a B se limite y puede ocasionar tipos de problemas como por ejemplo inmovilidad en los miembros posteriores o en las paticas de atrás. Ya no puede mover la cola, es posible que tenga problemas para la defecación y la orina. Entonces es fundamental que identifiquemos este tipo de hernias lo más pronto posible para poder evitar cierto tipo de movimientos que no deberían de realizar las mascotas que tienen este riesgo, como por ejemplo subir escalas, subirse a los muebles, subirse a las camas. Esto va a afectar muchísimo más esta condición. Entonces es fundamental que nuestro médico veterinario nos especifique en qué grado está este tipo de hernias para poder determinar qué es lo que debemos eliminar en las conductas diarias de nuestra mascota y así poderle dar la mejor calidad de vida durante más tiempo. Y bueno familia, estas son las hernias más comunes que puede presentarse a nuestras mascotas. Si de pronto quieres saber más sobre qué enfermedades o qué afecciones le pueden generar a tu mascota, en el enlace de arriba te dejo una lista de reproducción muy amplia sobre algunas enfermedades que pueden presentar las mismas. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios.
Y no olvides darle like y suscribirte, también muy importante que le des clic a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Recuerda que más que mascotas son familia.